invitar que nos pongamos todos de pie para seguir adorando y exaltando a nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias porque tú nos tomas en tus brazos, Señor, nos cambias y nos transformas cada día, Padre. Y gracias por permitirnos una vez más estar reunidos en tu casa, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Un Dios que me ama, me arropa en su amor, y en sus brazos Él me cambia. Es donde quiero estar. Llévame al lugar secreto para estar allí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar allí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Hay un Dios que me ama, me arropa en su amor, y en sus brazos Él me cambia. Y es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar allí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme en ti, Señor, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar allí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Sí, Señor. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar allí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti.
llegamos al lugar secreto, al lugar santísimo, Señor, de tu presencia, Señor. Padre, y en este momento te pedimos que derrames de esta lluvia, Señor, de tu fuego, Señor. Tal vez muchos venimos cansados, cargados, Señor. Yo no sé, Señor, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada corazón, pero te pedimos, Señor, que en esta noche derrames de tu presencia, de esa lluvia, Señor, de su Santo Espíritu, Padre. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, Señor. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, sí, Señor, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame.
Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Sí, Señor. Manda la lluvia. Sí, Señor. Envía la lluvia de tu Espíritu, Señor. Envía la lluvia de tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, muévete en cada vida, en cada corazón que está en esta noche, Señor. Tú eres el que das vida, aliento, Señor, y fortaleza. Envía tu lluvia, Señor. Esos ríos de tu Espíritu, Señor. Envíalo, Señor. Oh, glorioso Jesús. Maravilloso, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Haznos, Señor Padre, como tú quieres, Señor. Envía esa lluvia de tu Espíritu, Señor. Cámbianos. Haznos más gratos a ti, Señor. Que en esta noche tu palabra, que es viva, haga la obra, Señor, por la cual has preparado, Padre, en esta noche. Espíritu Santo, obra. Obra, Señor, en cada corazón, Señor. Padre, glorifica tu nombre tu iglesia, glorifica tu nombre en esta noche, Padre. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Te pido, Padre, que sea tan solo un instrumento en tus manos en este momento, para que tu palabra haga la obra por la cual es enviada, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Una vez más, a todos los de la casa, bienvenidos. A los que están por este medio de Facebook, bienvenidos al servicio en esta noche. Quiero pedirles, así como está, si me puede acompañar en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2. Hemos estado hablando acerca del temor no es de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y en esta noche quiero hablar o compartir el título del El temor a Dios. El temor a Dios. Siguiendo por los libros, hemos estado viendo el libro de Jueces, ahora el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si usted siente un poquito calientito es porque el aire no sirve, hermano. Pero usted va a estar sentado, yo voy a estar moviendo y voy a estar más caliente, así que no se preocupe, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 en adelante, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová,
Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis la palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y las que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Puede tomar asiento, hermano, en esta noche. Gloria a Dios. Es interesante cuando la palabra nos habla, y entrando a al primer libro de Samuel, hablando acerca del temor a Dios. Ana, una mujer que no podía tener hijos, pero que después de que Dios pone su mano sobre ella porque era estéril, después de que ella hace una oración, de esas oraciones, hermanos, donde son genuinas, donde dice: Señor, tú me vas a dar lo que tú me has prometido. Y hermanos, cuando vemos a la vida de Ana y cuando hace esa oración de fe, de esa oración que dice la palabra que mueve montañas, porque cuando Ana estaba orando y el sacerdote Elí en ese momento le dice que estaba embriagada porque ella estaba hablando con su boca, hablaba con su corazón y solamente movía su boca, y el sacerdote le dice: ya digiere tu vino y ya levántate de ahí. Y ella dice: no, mi corazón está entristecido, está afligido. Y la aflicción de ella precisamente era no tener hijos. Esa era la situación que ella tenía, porque Penina, la otra mujer de Elcana, de su esposo, le hacía la vida imposible todo el tiempo. Y eso era aflicción, dice, de espíritu para ella constantemente. Pero ella hizo una oración de esas que, hermano, que cuando vemos la palabra son de las que mueven la mano de Dios. Y vemos que en esa oración Dios le provee un hijo, Samuel. Por eso cuando hablamos del libro de Samuel, vemos a este hombre o este hijo de Ana, el cual Dios promete a Ana, y Dios le da este hijo y lo levanta, y este es el nuevo juez, o será el nuevo juez, en la cual vamos a ver en el libro. Pero dice la palabra en ese momento que ella canta una adoración, en una oración, y en esta oración ella profetiza, ella proclama la grandeza de Dios, pero también proclama la soberanía, la omnipotencia de Dios, de lo que es Dios, hermano, porque Dios tiene control de todas las cosas, de todo lo que hay alrededor. Él mata y Él da vida, dice la palabra. El versículo 6 dice: Jehová mata y Él da vida, y Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece, porque Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera con nosotros, porque, hermanos, somos creación de Él. Ahora usted y yo que estamos en la casa del Señor, y los que nos están viendo por este medio, que ha conocido, somos hijos de Dios, le pertenecemos
Pero cuando hablamos, hermanos, de esta oración, de esta alabanza que hace Ana a nuestro Dios, exalta la soberanía, la omnipotencia de Dios, porque Él tiene poder sobre todas las cosas. No, ella dice que la mujer que tiene muchos hijos será estéril y la que no tiene tendrá hasta 7. Y ella haciéndose referencia a sí misma también, por lo que ella era en este entonces. Pero cuando hablamos acerca, hermanos, del temor a Dios, y vemos a Ana, una mujer temerosa, y vemos a Samuel, su hijo, un joven, un niño, un joven, y un sacerdote, y también un juez de Israel, temeroso de Dios. Pero también vemos unos hombres malvados, unos hombres que no tenían temor a Dios. Hermanos, el que teme a Dios a pesar de lo que está pasando, Dios siempre lo honra. Es fácil proclamar y decir que uno cree en Dios cuando todo está bien. Pero cuando las cosas se aprietan, cuando las cosas no salen como uno piensa, y uno puede proclamar a Dios, y uno puede exaltar a Dios, y uno puede darle la gloria a Dios, hermanos, porque las promesas de Dios no están basadas a lo que el ser humano hace solamente, están basadas a lo que quién es Dios, a las promesas de Dios, a lo que Dios dice. Por eso, para Dios no hay nada imposible en este mundo. No lo existe. Constantemente encontramos en la palabra que lo imposible lo pone el ser humano. Ana, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 14, nos dice la palabra: y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio del sacerdote lo tomaba para sí, de manera hacía con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía y el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Cuando encontramos a los hijos de Elí, hermanos, haciendo lo que deshonraba a Dios, lo contrario a Samuel. Y cuando la palabra nos enseña el temor a Dios, encontramos a los hijos de Elí que precisamente les faltaba el temor. Cuando hablamos acerca del temor a Dios, la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero el temor a Dios es obedecer y hacer. Porque muchos de nosotros, hermanos, conocemos lo que tenemos que hacer. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que sabían lo que tenían que hacer como sacerdotes en la casa de Dios. Sabían que tenían que hablar de la ley y cumplir la ley, pero no lo hacían. Y cuando hablamos de la iglesia, hermanos, muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Pero saberlo es una cosa y hacerlo es otra. Por eso el temor de Dios se muestra en obedecer al Señor. Encontramos a Samuel, un joven, un niño obediente a Dios. Encontramos los hijos de Elí, hermanos, que eran perversos. No en el mundo, en la casa de Dios. Lo que ellos hacían pecar a todo el pueblo de Israel. Por eso, hermanos, cuando hablamos del temor a Dios, se muestra en la obediencia, se muestra en lo que nosotros hacemos, en los pasos que nosotros damos, en las acciones que nosotros mostramos, en todo lo que nosotros hacemos cada día. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando nos vemos los hijos de Elí,
que no tenían conocimiento. Si era el sacerdote, su padre, sus hijos eran los que ministraban y que enseñaban y que estaban parte de la casa de Dios. Y dice que no conocían la palabra de Dios. Estaban en la casa y no conocían la palabra de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, conocemos la palabra de Dios. Y los que no están en la casa física, porque en ese tiempo era el templo, a los que están conectados, los que no están en la casa física, pero la casa del Señor somos cada uno de nosotros. Estaban en la casa, pero no conocían al Señor de la casa. En otras palabras, hermanos, estaban en la iglesia, pero no conocían al Señor de la iglesia. Estaban en la casa, pero no servían al Señor de la iglesia. Hacían lo contrario de lo que Dios mandaba, porque eran hombres o hijos del sacerdote Elí, desobedientes, rebeldes, dice la palabra. Por eso la palabra nos enseña en Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hermanos, el pueblo de Israel era el que enseñaba la palabra de Dios, pero le faltó conocimiento. Por cuanto me desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y el temor viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de meterme en la presencia de Dios. De ahí viene la fe. Pero ellos estaban en la casa de Dios y no sabían. Desecharon. Por eso el temor se ve en lo que nosotros hacemos en la palabra de Dios. Santiago 1:22 nos enseña: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Esto es lo que Santiago dice, lo que es alguien que escucha la palabra de Dios, pero después la olvida. Y lo dice, es como alguien que se ve en un espejo, escucha la palabra de Dios, pero la ignora, se olvida de cómo era. Constantemente usted y yo escuchamos la palabra de Dios y vemos a través de muchos medios, no solamente aquí ya, sino todos los días podemos escuchar la palabra de Dios. Todos los días escuchamos el consejo de Dios. Si lo queremos escuchar, esa es otra también. Pero todos los días podemos escuchar el consejo de Dios, la palabra de Dios. Pero el Señor le dijo a Oseas: yo te deseché porque ignoraste mi consejo. El apóstol, en la carta de Santiago escribe y dice que ustedes no pueden ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque la persona, hermano, que es temerosa de Dios, no solamente escucha, sino hace. Yo no puedo decir que temo a Dios si no hago lo que a Dios le agrada. Para decir que tengo temor de Dios, que amo a Dios, tengo que hacer lo que Él me manda. Por eso, hermano, la falta de temor hace que menospreciemos las cosas de Dios. Estos jóvenes, hermanos, desechaban lo que el Señor les había mandado. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 17 nos dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Todos los años venían a traer las ofrendas delante en el altar, en el templo. Todos los años traían las ofrendas. Y estos jóvenes
o los hijos de Elí menospreciaban lo que era una ofrenda al Señor. Cuando el Señor enviaba que la ofrenda tendría que ser, que fuera completa, que no tuviera una falta, no le faltara una mano, una pata al animal o algo que fuera deforme, Dios no la quería así. Cuando la traían, ellos llegaban y tomaban parte de la ofrenda. No solamente eso, sino que estos jóvenes o estos hombres desechaban lo que el Señor les había dicho. Dice la palabra que se metían con las mujeres que velaban en el templo. A eso llegaban y hacían pecar el pueblo. La falta de temor hacía que menospreciaran al Dios maravilloso, al Dios poderoso. Pero hubo un pecado de Elí. Y hermanos, esto a veces es un poco fuerte, en el sentido que cuando nos toca lo que más nos duele a nosotros. Abraham fue probado con lo que más amaba, con su hijo. Pero Elí fue desechado por escoger a su hijo en vez que a Dios. No solamente fue desechado él, sino fue desechada su descendencia. Porque el pecado de Elí fue honrar más a sus hijos que a Dios. El pecado de Elí fue no corregir a sus hijos cuando tenía que hacerlo. Y honró más a sus hijos que a Dios. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29, dice la palabra: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y honrando a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí era el sacerdote en ese tiempo, mientras sus hijos pecaban. Y no solamente hubieran sido sus hijos, el que pecara en la casa de Dios, el que tomara de las ofrendas que se traían a la casa de Dios, el que se hiciera pecado y hiciera pecar a todo el pueblo en ese momento. No solamente porque eran los hijos de Elí, pero él no quiso corregirlos, y el Señor por causa de eso lo desechó, porque había falta de temor en los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y hermanos, cuando hablamos de estos hombres, eran los que deberían tomar el linaje del sacerdocio. Eran los que iban a ministrar, o deberían de estar ministrando en la casa de Dios. Pero no lo hicieron. Por eso, hermanos, Dios honra a los que le honran. Y mira de lejos al altivo, dice la palabra. Por eso dice la palabra: delante de mí perpetuamente. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El temor de Dios incluye obediencia y acción. Obediencia y acción. Porque cuando uno teme a Dios, como lo podemos ver en Samuel, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, precisamente por causa del pecado. Pero Samuel crecía en el temor a Dios, porque temía a Dios, y el temor lo hacía obedecer al Señor. El temor le hacía servirle a Dios. Y hermano, dice la palabra que Dios honra a los que le honran.
Dios siempre va a honrar a sus hijos cuando nosotros decidimos honrar a nuestro Dios. Pero también vemos la otra parte, cuando hay alguien que deshonra a Dios. Y aunque nosotros sabemos que tenemos un Dios lento para la ira, y su misericordia es para siempre, dice la palabra. Siempre está ahí, hablando en nuestras vidas, dándonos oportunidades para volvernos a Él, para levantarnos, para entregar nuestra vida a Él, para que haya un temor en nuestras vidas. Por eso, en el libro de Samuel, capítulo 3, nos dice la palabra: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ninguna de sus promesas que le dio a Samuel. Ninguna de sus palabras dejó caer a tierra. Es decir, cumplió cada promesa que Dios le dio. Por eso, hermano, cada promesa que Dios da, Dios la cumple. Cuando hay temor en uno, cuando honramos a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y dice la palabra: y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. En todo tiempo Dios lo honró a Samuel, porque fue un hombre que temía a Dios. Y hoy, hermano, la gente teme a todo en el día que estamos viviendo. Dicen algo por aquí y viene el temor. Tienen temor para todo, pero menos para Dios. Menos para honrar a Dios. Menos para servir a Dios. Menos para agradar a Dios. Yo sé que ninguno de aquí no. Aquí hay puro temeroso de Dios, hermano. Ni aquí los que nos están viendo. Y basta ver el temor de Dios en el ser humano. Por eso, cuando nosotros hablamos del temor a Dios, no solamente es una palabra, sino es una acción en nuestras vidas. Una entrega, una pasión por Dios. Yo sé que está caliente aquí, hermanos. Pero hacemos muchas otras cosas donde está hasta más caliente. Y honrar a Dios incluye toda nuestra vida. Todo. ¿Por qué nosotros honramos a Dios, hermano? Porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, porque Él es soberano, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, porque Él nos salvó de la muerte a la vida, porque Él nos salvó y nos dio esperanza. ¿Por qué tememos a Dios? Porque sin Él no somos nada, hermanos. Y todo se lo debemos a Él. Todo. Por eso, hermanos, el temor a Dios no es lo mismo que la falta de temor. Y es ahí donde nos encontramos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Temer a Dios o ignorar el consejo de Dios, como lo hicieron los hijos de Eli, o como lo hizo Samuel en la casa del Señor? Servía todos los días y se entregó a Dios.
Ese es el temor a Dios. Incline su rostro un momento, por favor. Y los que están a través de estos medios de igual forma. Es cierto que en esta historia nos habla de dos personajes, o de varios, pero dos principales. Uno de ellos es Elí, que por honrar a sus hijos nunca los corrigió, nunca los detuvo. Y sus hijos, lo que había era falta de temor a Dios. Hacían todo lo que era contrario a Dios. Pero había un joven, Samuel, que era temeroso a Dios. Que su vida le pertenecía a Dios desde su vientre, desde pequeño. Su vida fue entregada al Señor. Y hoy más que nunca, hermanos, en estos dos personajes vemos en quién queremos caminar. Como Samuel, o como los hijos de él. Pero yo creo que queremos hacerlo como Samuel. Una vida temerosa a Dios. Una vida entregada a Dios. Y yo quiero hacer una oración para todos los que nos están viendo a través de estos medios y todos los que estamos aquí. Si no ha habido temor, o por alguna razón ha dejado el temor del Señor, este es el momento de que le diga al Señor: Señor, yo quiero honrarte. Yo no quiero solamente escuchar y salir de este lugar o dejar estas redes y seguir siendo el mismo. Yo no quiero ser igual. Y si es usted, yo quiero invitarle ahí donde está y que le pueda decir al Señor: toma mi vida, Señor. Me permite orar un momento por usted. Y ahí donde está, pueda levantar su mano y dígale: Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero vivir en el temor a ti. Yo no solamente quiero saber lo que tengo que hacer. Yo quiero vivir para ti. Yo no quiero tener temor a este mundo. Yo quiero tener temor a ti, Señor. Que el temor a ti crezca cada día en mí. Que el temor a ti crezca en mi corazón. Que mi pasión y mi vida seas tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toma cada uno de mis hermanos que en esta noche dicen: Señor, tómame.
Tómalos en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor, en esta noche. Toma su corazón. Que su temor, Señor, crezca. En su vida en acción, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tómalo, Señor, en esta noche. Y te doy gracias por su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios, y bendecimos tu nombre, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor. Padre, en esta noche que nos permitiste adorarte y escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias. Pero también, Señor, te pedimos, Señor, al despedirnos de tu casa, que nos lleves con bien a nuestro hogar. A cada hermano que está conectado, Señor, Señor, guárdales y cuídales ahí en su hogar, Padre. Gracias te damos, Dios, por tu presencia y por tu gracia, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. No solamente a ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. No queremos ser desechados como el pueblo de Israel en su tiempo, Señor. Queremos honrarte en todo lo que hagamos, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te damos la gloria y te damos la honra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le damos gracias a Dios por todo lo que hace cada día en nuestras vidas. Así quiero animarles, hermanos. Yo sé que este domingo va a ser, lo hemos compartido, este domingo va a ser el servicio en la parte de afuera, pero también sé que hay muchos que no ven los anuncios y al final del servicio los pueden ver, que va a haber servicio el domingo a las 12:30 en el parqueo, hermanos, para todos los que están conectados y que todos podamos estar. Vamos a mantener la distancia. Los que quieran tener máxima precaución se van a quedar en su carro, en la parte de atrás. Va a haber un espacio, pero queremos todos estar adorando juntos a nuestro Dios. Amén. Vamos a adorar, hermanos, y exaltar su nombre. Todos, como desde hace tiempo no hemos hecho, hermanos. Toda la iglesia juntos. Dios me les bendiga y nos despedimos con esta alabanza. Gloria a Dios.